En algunos casos de algunas funciones racionales, por ahí podríamos intentar hacer algunas integrales, pero hace falta ver de dónde viene la integral. Porque de hecho, esto mismo que vamos a hacer nosotros ahorita, lo van a Battery volver a repetir. Por eso es 60%. que es necesario que lo veamos o que lo recordemos en algunos casos. Lo van a volver a hacer cuando construyen lo que es la integral en los números complejos. Solamente que en los números complejos, pues ahí van a trabajar con otro aspecto, un aspecto un poco más complicado porque están trabajando precisamente con números complejos, con números imaginarios, pero todo se va a reducir de alguna manera a todo este tipo de temas, a este tipo de propiedades que vamos a ver en esta sección. En el capítulo 4.2 de lo que es el Larson, el material que les dejé aquí en Classroom, tenemos lo que es el área. Ahí ya intentan hacer el cálculo de áreas, pero para eso, como les decía, el preámbulo es este tipo de notación, lo que es la notación sigma. Algunos de ustedes seguramente ya la conocen, habrán visto a lo mejor en su curso de cálculo integral en nivel medio superior esta notación sigma, a lo mejor calcularon algunas integrales definidas o algunas áreas mediante lo que es esta notación, aproximándola mediante algunos rectángulos, pero a lo mejor hay algunos otros que no la han visto. También en su curso de cálculo, no, perdón, de probabilidad y estadística, se vuelve a ver lo que es la notación sigma, pero ahí simplemente como pues lo que es prácticamente una notación. Cuando ustedes calculan lo que es el promedio, lo que es la varianza, lo que es la media geométrica, algunas otras medias, por ejemplo, o algunos otros tipos de medidas de dispersión, aparte de la varianza, utilizamos lo que es la notación sigma. Entonces, ¿qué significa esta notación sigma? Y que de hecho de aquí viene precisamente lo que es el símbolo de la integral. La sigma, a final de cuentas, es una S griega. De hecho, esta S griega que estamos utilizando es la S mayúscula. Entonces, es una S griega. Y pues se utiliza como una pequeña abreviación de lo que es una suma. Entonces, de hecho, por eso se utiliza la sigma, la S griega, por venir de una suma. O al menos eso es lo que parece que todo mundo cree, todo mundo estamos más o menos de acuerdo en que por eso se utiliza la S. Ahora bien, hay otra S, que es una S minúscula, que es la sigma, que viene así. Esta la reservamos en matemáticas generalmente para cuando hablamos en su curso de probabilidad y estadística, van a ver lo que es la desviación estándar. Entonces, la sigma, así minúscula, generalmente la reservamos para la desviación estándar. En su curso de matemáticas discretas, también la sigma minúscula, a veces la utilizan para representar así nada más, solita, sigma, por ejemplo, tau también. Es muy común utilizar estas dos para permutaciones. Entonces, a lo mejor ya han tenido contacto con algunas de ellas, pero en este caso, la sigma mayúscula griega, lo que significa simplemente es esto, es una suma, es una abreviación de que nosotros estamos sumando ciertos elementos. Ahora bien, en principio, lo ideal sería que esos elementos tuvieran alguna relación entre ellos. Por ejemplo, y aquí vienen entonces varios ejemplitos que por favor vayan checando uno por uno cuando tengan un poco más de tiempo. Ahorita los vamos a ver así de manera un poco superficial, pero ya estamos utilizando entonces lo que es esta notación. Y la idea, como les decía, es que entonces nosotros tengamos una relación entre estos números. Por ejemplo, que sean números y desde el 1 hasta el 6. Entonces, y desde 1 a 6, déjenme borrar este 1. Y lo que va a representar entonces la sumatoria, así es como generalmente le llamamos, o la suma, desde i igual con 1 hasta 6, de solamente este tipo de elementos, elementos de la forma i, pues va a ser precisamente el sumar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6.
También hay otras maneras. De hecho, hay un método que ustedes van a utilizar cuando lleguen a su curso de ecuaciones diferenciales, que es precisamente el de representar a una función mediante lo que es su serie de Taylor. Entonces, uno de los últimos temas que ojalá que podamos ver es precisamente la representación de una función como una serie de Taylor. Si no lo podemos ver ahorita, que no recuerdo si se pasó ese tema a este curso o se dejó en el curso de cálculo aplicado. Si no lo vemos ahorita, pues lo ven en cálculo aplicado entonces. Pero ahí, otra vez, cuando hablamos de series o de sumas, generalmente lo que nosotros utilizamos es esta notación sigma. Aquí en este caso, por ejemplo, nosotros estamos representando que va desde un índice hasta otro índice. Por ejemplo, en este caso, y el objeto que vamos a sumar es i más 1, pero aquí empezamos desde cero. Desde cero y vamos dando paso a paso mediante los naturales hasta el 5. Entonces sería 0 más 1 nos da 1, más 2 nos da 2, más 3, más 4, más 5, más 6, que es básicamente otra forma de representar lo mismo que tenemos en el inciso A. Entonces, esta notación es relativamente sencilla, pero se puede empezar a complicar, sobre todo cuando hacemos los cálculos. Por ejemplo, ¿qué representa ahora esta de aquí? La sumatoria desde j igual a 3 hasta el 7, ahora de j cuadrada. Bueno, pues lo que representa es que comenzamos en el 3 al cuadrado y nos seguimos 4, 5, 6, cada uno de ellos hasta el 7 al cuadrado también. Entonces, de alguna manera, estos a veces funcionan como si fuera una función. Nosotros hacemos las evaluaciones para j igual con 1 hasta 5 de 1 entre raíz de j, por ejemplo, en el inciso D. O por ejemplo aquí, en este caso, aquí tenemos algo bastante extraño, porque están utilizando la n en dos lugares. La están utilizando como una constante para la suma, pero también la utilizan entonces como el tope hasta donde vamos a sumar. Esta es una sumatoria desde k igual con 1 hasta n, de 1 entre n por k cuadrada más 1. Y vamos haciendo entonces las sustituciones. Cuando la k vale 1, cuando vale 2 y hasta cuando vale n. Y así nos seguimos. Una muy importante y que vamos a ver a cada rato es esta de acá, la de la f. Ahí es la sumatoria desde igual con 1 hasta n de una función evaluada en un xy, siempre multiplicada por este tipo de símbolo, delta x. Ya hemos hablado un poquito acerca de él, no lo definimos como tal, pero nosotros habíamos dicho que es una diferencia. Por ejemplo, la podemos definir así como delta xy, digamos, como xy menos x0, por ejemplo, donde x0 digamos que está fija. Se puede definir de esa manera o va a ser una constante tal vez. De hecho, cuando nosotros estemos trabajando con el primer tipo de acercamiento que tenemos a lo que es la integral, mediante sumas superiores y sumas inferiores, entonces vamos a trabajar con deltas x constantes, así como vienen aquí. Simplemente delta x. Y ese delta x vamos a decir que es una constante y va a tener entonces propiedades de una constante. Pero lo importante es esto, no son símbolos por separado. Esto es un solo símbolo, delta x, y significa una diferencia entre dos valores. Esto, cuando nosotros tomamos el límite al infinito, o el límite hacia cero, por ejemplo, en este caso más bien, se convierte en lo que nosotros denominamos una diferencial. Es decir, es algo que ya es prácticamente intangible. Es algo tan pequeñito, una diferencial, que realmente no la podemos calcular. Y entonces se convierte en esto, en un pequeño símbolo de x. Ahora bien, entonces eso nos lleva a la notación de Leibniz de d en dx. Es decir, esta otra notación que significa la derivada respecto a x. Que luego los físicos o algunos otros ingenieros también lo que hacen es tomarlo como si fuera una fracción. No es una fracción.
Se puede comportar en algunos casos como una fracción, pero en general simplemente es un símbolo. Estamos hablando de símbolos aquí. Todos estos tres son símbolos. Así como están. No los podemos separar, no es una multiplicación de d por x, esto no es una división de d entre dx, esto no es un triangulito por la xy, son símbolos completos por sí mismos. Son símbolos compuestos si lo quieren ver de esa manera. Bueno, la notación sigma, pues tiene, como les decía, ciertas complicaciones, porque resulta que hay algunas fórmulas que van a ser muy útiles para cuando nosotros queramos hacer cálculos. Por ejemplo, aquí, bastante bonito, generalmente los libros de cálculo, los de álgebra también a veces, los libros clásicos casi siempre, traen un margen bastante amplio y sobre el margen, bueno, excepto en la lista de ejercicios, déjenme moverme más, y sobre el margen lo aprovechan, por ejemplo, para poner las imágenes, para hacer algunos comentarios, etcétera, etcétera. En vez de utilizar lo que es los pies de página, en muchos libros de matemáticas sobre todo, es una costumbre poner los comentarios al lado izquierdo, al lado derecho. Aquí, por ejemplo, entonces, regresamos a donde estábamos. Pequeño comentario. Resulta que esta es una anécdota, una de las que más nos gustan a los matemáticos, de Carl Friedrich Gauss. Él resulta que tenía más o menos unos 4 o 5 años. El maestro del jardín de niños, al parecer, apenas les había enseñado o de primaria, apenas les había enseñado a sumar. Y se le hizo muy fácil, lo que cuenta la anécdota generalizada, es que se le hizo muy fácil decir, bueno, pues para que se entretengan les voy a poner esta suma. Y les puso a sumar el 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así. Y bueno, no pasaron ni 5 minutos cuando Gauss llega y le da la respuesta. 5050, la suma de los primeros 100 números. Hay muchas teorías acerca de cómo lo resolvió. Una de esas teorías es esta que tenemos aquí. Gauss, al parecer, niño de 6 o 7 años tal vez, se da cuenta de que si él hace la suma ahora al revés y los coloca en parejas, 1 más 100 le da 101, 2 más 99 le da 101, 3 más 98 le da 101, y todos así le van dando 101 cuando acomoda estas dos sumas, una en orden estándar y la otra en el orden inverso. Y de lo que se da cuenta es, bueno, pues aquí entonces son 100 veces 101, pero como estoy sumando dos veces estos números, pues lo divido entre dos. Ahora bien, esa es nuestra primera fórmula importante de sumatorias. La suma de los meros n números. Se generaliza de esa manera. Una forma de demostrarla, una forma que muchos profesores no consideran válida porque necesitamos más bien demostrarlo para cualquier n, pero una forma de hacerlo es esta. Ustedes escogen 1 más 2 más 3 y así se van hasta la n. Y aquí empiezan ahora con la n más n-1 más n-2 y así se siguen hasta que llegan al 1. Bueno, pues aquí nuevamente esto es n más 1 más n más 1 más y así se siguen con todos, n más 1. Pero esto es entonces n por n más 1 veces. Y como estamos sumando dos veces la misma suma, pues lo dividimos entre dos si solamente queremos esta. La suma de los primeros n números naturales. Es esta de aquí. Es una forma constructiva, les digo, es una teoría. Gauss realmente nunca explicó, es una anécdota que se cuenta de él, pero nunca explicó cómo se le ocurrió cuando era niño. Nos gustaría pensar que fue algo así tan bonito, tan constructivo, pero hay algunas otras teorías que dicen que pues en realidad Gauss lo hizo de otras formas, no necesariamente de esta. Ahora bien, para demostrar estas fórmulas de sumas, se tendría que utilizar algo que ustedes ven en matemáticas discretas que se llama inducción. No sé
si a estas alturas del semestre, que ya estamos en la recta final, ya casi comenzamos, o prácticamente hoy comienza el tercer parcial, la inducción la ven en el tema de números enteros. Entonces, no sé si a estas alturas del semestre ustedes ya hayan visto el tema de inducción. El nombre completo es inducción matemática. También en la parte de lógica, a veces se les da que la inducción matemática es una forma de demostrar que es válida para conjuntos que estén ordenados. De esta manera, por ejemplo. Y que conserven algo que se llama la propiedad del buen orden. Entonces, principio de inducción matemática, en algunos casos es equivalente al principio del buen orden, etcétera, etcétera. Eso ya es un poco de un aspecto más de lógica. Pero entonces todas estas fórmulas se muestran así, con inducción matemática. Si ustedes recuerdan, o si lo han visto alguna vez, o si ya lo vieron, es primero que probar para n igual con 1, o k, por ejemplo. 2, suponer válido para n igual a k. Y 3. Esto es lo que se llama entonces hipótesis de inducción. Y 3, lo que se llama entonces paso de inducción. Que es demostrar para n igual con k más 1. Es decir, para lo que nosotros conocemos como el sucesor de k. Si es válido para k, si es válido para, perdón, para 1, si es válido para k. Y mediante estos dos pasos, en particular lo que es la hipótesis de inducción, casi siempre la utilizamos para lo que es el paso de inducción. Demostramos que es válida también para k y para n igual a k más 1. Entonces, en realidad ahí lo que estaríamos haciendo es demostrarlo para todos los números naturales. Esto es la inducción matemática. Entonces, podríamos hacer, por ejemplo, estas demostraciones. Son demostraciones clásicas, pero traten de buscarlas. Son demostraciones, les digo, clásicas, sencillas. Tiene mucha álgebra, pero es un álgebra de nivel medio superior. En algunos pasos ahí tienen que hacer los productos, tienen que desarrollar, tienen que hacer factorizaciones, etc. Es álgebra de nivel medio. Entonces traten de ver de dónde salen y lo importante aquí es entonces lo siguiente. Tenemos fórmulas para hacer los cálculos. Por ejemplo, la suma de n veces una constante, pues es n por la constante. Es de hecho nuestra definición básica de lo que es la multiplicación en la primaria. Si ustedes suman los primeros n naturales, es n por n más 1 entre 2. Si suman los primeros naturales, pero elevados al cuadrado, en esta fórmula 3, sería n por n más 1 por 2n más 1, todo entre 6. Ya se empiezan a ver más raras las fórmulas. Si suman los cubos, es n cuadrada por n más 1 al cuadrado, todo eso entre 4. Entonces, empiezan a ver bastante diferentes las fórmulas, pero son relativamente sencillas. Como les digo, búsquenlas, van a encontrar muchas fórmulas más. Aquí vamos a utilizar, por ejemplo, estas, en particular esta de los cuadrados y la de los cubos, para encontrar algunas áreas. Entonces, sí es importante que nos acordemos de este pequeño formulario, fórmulas de sumatoria. Hasta aquí, ¿algún comentario o alguna duda que tengan? Bueno, profe, es que cuando nosotros vimos ese tema en matemáticas discretas, a mí me dio curiosidad saber más o menos, porque en los ejercicios es demostrar que eso es cierto por inducción matemática, Ajá. pero ¿cómo es que, porque todos esos ejercicios ya están demostrados, pero me pregunto yo, ¿cómo es que se llegó a esa conclusión para todos los naturales y que ya después se dejara como ejercicio? Porque hay unos que sí son muy complicados, que incluyen Sí, ángulos y sí. que Sí, incluyen de cosas así. hecho, la inducción matemática pareciera que solamente es algo de un área de las matemáticas que se llama teoría de números.
Yo creo que la mayoría de los matemáticos nos gusta mucho la teoría de números. La estudiamos hasta cierto nivel cuando estamos en superior o incluso algunos desde medio superior. Son ejercicios, por ejemplo, que aparecen en Olimpiadas de Matemáticas. Y como usted dice, a final de cuentas son cosas que ya surgieron, que ya demostramos, que les vamos dejando como ejercicios a otras personas. Pero la idea, por ejemplo, de Gauss es una idea muy bonita. Esa idea, por ejemplo, pueden tratar de escribirla ahora en términos de la I cuadrada. Y lo mejor les da una idea de cómo tendría que ser entonces la fórmula. Ahora bien, la verdad es que lo que nosotros hacemos es que mediante la inducción a veces ni siquiera sabemos realmente a qué fórmula vamos a llegar. Eso es algo que la verdad en matemáticas es como que un pequeño secreto a voces que tenemos. A veces nosotros primero hacemos un chorro de cálculos, vemos a dónde tenemos que llegar, digamos que empezamos aquí con nuestras hipótesis. Damos de vueltas, andamos ahí en un camino, nos perdemos por acá, regresamos y de repente llegamos al resultado. Bueno, de todo esto, en realidad ya cuando hacemos una demostración, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos de la hipótesis, hacemos de cuenta que no conocemos el resultado y todo ese camino que nosotros recorrimos por nuestra propia cuenta, pues ya nos lo aventamos directo. Por eso es que a veces las demostraciones parecen que son sacadas de la manga o parece que es magia en algunas ocasiones, que no sabemos ni de dónde están saliendo las cosas, pero en realidad es por esto. Véanlo como la frase que decía Newton cuando le preguntaron por qué él había llegado tan lejos a diferencia de Galileo, a diferencia de Kepler. Y él en vez de decir que él era mejor que ellos, lo que dijo fue que se paró sobre los hombros de gigantes, refiriéndose por gigantes, pues precisamente a Kepler, a Galileo, a Copérnico, a muchos físicos que habían estado antes de él. Nosotros estamos haciendo todo esto. En vez de dar todas estas vueltas y dejándolos que ustedes a lo mejor descubran las matemáticas por sí mismos, pues les decimos, este es el resultado, esta es la hipótesis. Trata de llegar a él. Uno cuando es estudiante, pues a veces se avienta todo el paquete de andar ahí perdiéndose, pero generalmente pues ya no es un camino tan complicado. A lo mejor ya por aquí nada más van así, y de repente llegan. Ya no tan complicado como la gente que sacó estos ejercicios. Ahora bien, hay algunas propiedades, por ejemplo, de lo que son las sucesiones de Fibonacci. Entonces, búsquenlas. Son propiedades muy bonitas. Y esas tienen que ver precisamente con la definición de la sucesión de Fibonacci. Y cuando ustedes hacen una comparación, así como lo hace Gauss, resulta que surgen algunas propiedades que uno dice, ay, pues esto tiene que ser cierto. Ahora bien, decir esto tiene que ser cierto no lo hace verdadero. A uno se le ocurre, bueno, a ver, yo tengo estas hipótesis, creo que mi resultado es este. Voy a intentarlo por inducción. Y resulta que por inducción salen varias demostraciones de las propiedades de la sucesión de Fibonacci. Búsquenlas, hay unas muy bonitas. Por ejemplo, la suma de los Fibonacci pares, la suma de los Fibonacci impares, la suma de los primeros n Fibonacci. Entonces, algunas de esas pues resultan en otro término de la sucesión de Fibonacci. A lo mejor no el siguiente, a lo mejor uno que está muy lejos. Ahorita no recuerdo algunas, pero ahorita que estoy dando discretas, pues sí hemos hecho 2 o 3 ejercicios con el grupo de discretas, de sucesiones. Entonces, ¿de dónde salen? Pues la verdad es que estas, a algunas personas por necesidad, las tuvieron que estudiar, detectaron los patrones y ahí viene entonces esa otra cuestión que les he comentado en varias ocasiones. Las matemáticas en realidad eso son, detección de patrones. Nuestra inteligencia no es una inteligencia artificial, pero más bien la inteligencia artificial emula a la nuestra y lo hace mediante detección de patrones. Yo detecto patrones que ya tengo en mi base de datos y a partir de esos patrones tomo una decisión.
y ya todo el mundo dice que soy inteligente, ¿no? Las matemáticas de eso se tratan, detección de patrones. Y ustedes lo están viendo, sobre todo cuando hacen un programa y detectan que hay algún pequeño algoritmo que se les complica, pues ya saben que mejor le dan la vuelta y utilizan algún otro algoritmo diferente que funcione mejor computacionalmente. Entonces, estas formulitas, por ejemplo, esta de acá, vamos a ver. N por n más 1 por 2n más 1. Vamos a ver de dónde podría salir. Imagínense que nosotros tenemos aquí el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5 y por ejemplo los elevamos al cuadrado. Entonces también esa es otra forma en cómo usualmente manejamos este tipo de ejercicios. Vamos a ver, vamos a hacerlo como si fueran escaleritas. Primero, el 1 al cuadrado pues nos da 1. Cuando nosotros hacemos 1 más 2 al cuadrado nos da 5. Luego 1 más 2 más 3 cada uno al cuadrado nos daría ahora 14. Luego, si le sumamos el 4 al cuadrado, nos daría ¿cuánto? 14 y 16 son 30, ¿no? Y ahora el 25, entonces nos daría 55. En principio, nosotros a lo mejor no detectamos ningún patrón entre ellos, pero podemos empezar a hacer algunos experimentos. Si resultó que, por ejemplo, a Gauss se le ocurrió que la suma de los primeros n pares, de los primeros n números es n por n más 1 entre 2, pues a lo mejor podemos intentar algo así. Hacer algunas multiplicaciones de las n's que están involucradas aquí y hacer alguna división extra. Entonces, esto también requiere de cierto tipo de detección de patrones. Hacer algunos pequeños casos particulares y detectar si hay algún patrón entre ellos. Por ejemplo, del 1 al 6 son 4, del 5 al 4 son 9, del 5 al 14 son 9, del 14 al 30 son 16. Entonces, pues a lo mejor ahí como que no pareciera que no estamos progresando. Pero entonces podemos hacer también un poco de álgebra. Podemos empezar a escribirlos así como si fueran en números que provienen de alguna variable y tratar de detectar algún patrón. Entonces, hagan de cuenta que no conocen esta fórmula y traten de llegar a ella mediante algún arreglo, tal vez. Escriban algún programita que haga la suma de los primeros, no sé, hasta cuál les gusta, a los primeros 15, toda la lista de los 15, de las 15 sumas, primero con 1, con 2, con 3 y así hasta el 15 al cuadrado, y traten de ver ahí si hay algún patrón que puedan detectar. También, ya para terminar con este pequeño breviario cultural, que de breviario pues no fue tan breve, busquen quién fue Ramanujan o Ramanujan, como se supone que se debería pronunciar. Eh, Era indio, ahora sí que de la India, no tendría uno por qué hacer ese tipo de aclaraciones, pero pues, a veces son pertinentes. Él vivió más o menos a principios de lo que fue el siglo pasado, el siglo XX. Nació, me parece que a finales del siglo XIX. Y ahí en la India resulta que en una biblioteca en el pueblito donde él vivía, él era muy pobre, pero era tan brillante este tipo, Srinivasa Ramanujan, que encontró un libro de álgebra o un libro de aritmética, ya no recuerdo bien cuál de los dos, y le gustó mucho y se puso a leer y lo entendió bastante bien, estaba muy bien explicado, no sé de quién sea el libro, pero se le ocurrió entonces hacer, por ejemplo, este tipo de cosas, sumas hacia lo loco, y encontró muchísimos patrones. Una vez cuando, eh, no me acuerdo del nombre, pero se apellidaba Hardy, él estaba en Inglaterra, supo de Ramanujan, lo mandó llamar, se lo llevó a Cambridge, estuvo trabajando con él durante algunos años y se le ocurrió preguntarle que
cómo se le ocurrían todo ese tipo de fórmulas. Porque, por ejemplo, él tiene una fórmula, me parece que para pi cuartos o para pi medios, que es una cosa así súper extraña, que dice que es algo así como 1 por 2 entre 3 más 2 por 3 entre 4 más, y así se sigue, ¿no? Cosas así bien raras, bien locas. Entonces busquen quién era, y les digo, cuando le preguntaron a Hardy cómo se le ocurrían todas estas cosas, no sé si lo dijo de broma o si era en serio, pero se le ocurrió decir o responder que cuando él se dormía, venía una diosa india y dictaba todas esas fórmulas. Y ya cuando despertaba, se acordaba de las fórmulas y ya nada más era cuestión de demostrarlas. Pero es una infinidad de cosas que lamentablemente él se murió, creo que como a los 30 años. Eh, Traía muchos problemas de una infancia muy, muy llena de carencias y se enfermó y murió. Pero si hubiera vivido otros 30 años, yo creo que habría hecho cosas todavía más maravillosas de las que hizo. Búsquenlo, es un tipo, una historia muy, muy bonita y pues muy lamentable como hay tantas en la ciencia. Nosotros no vamos a hacer cosas tan locas como Ramanujan, aunque por ahí de repente van a aparecer algunas integrales que él utilizó para demostrar, por ejemplo, esa serie de pi. Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de utilizar estas sumatorias, estas fórmulas de sumatorias. No las vamos a demostrar, simplemente las vamos a tratar de utilizar para entonces llegar a lo que nosotros queremos, que es calcular áreas. Y ya les había platicado, Arquímedes fue uno de los primeros que utilizó lo que es la integral, solamente que él no le llamó integral. Él lo que le llamó fue el método de agotamiento, aunque en realidad no sé de dónde sea esta traducción. En matemáticas, aquí en México casi siempre le llamamos método de exhaustión. Nada más que como es una palabra que casi nunca escribo, ustedes me disculparán, no sé si es con S o con C, pero la idea es eso, agotar, exhausto o agotado. Tienen la misma connotación en este caso, agotar o eh, ex, exhaustión, o dejar exhausto a un objeto. ¿Qué es lo que hace Arquímedes? Bueno, ya les había platicado un poquito en la clase pasada. Por ejemplo, una de las aplicaciones que es bastante común para comenzar con este estudio es el cálculo de la circunferencia. Lo que hace es calcular aquí, por ejemplo, mediante primero un hexágono y calcula lo que es el área del hexágono interno. Calcular el área de la circunferencia antes era algo bastante complicado, aunque en realidad lo que nosotros queríamos era calcular pi. Siempre fue nuestro objetivo, calcular pi. Ramanujan, 2000 años, o pues sí, prácticamente 2000 años después de Arquímedes, seguía tratando de calcular pi de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es lo que hace Arquímedes? Propone esto. Dentro de un círculo yo puedo dibujar un hexágono y del hexágono es fácil calcular el área. Y por fuera también puedo calcular otro hexágono. Ahora un hexágono circunscrito. Entonces, resulta que el área del círculo pues es menor que el área del hexágono grande, pero es mayor que el área del hexágono pequeñito. Y eso no solamente pasa para el hexágono. Resulta que él se da cuenta que entonces este sector circular que está aquí por fuera se va haciendo cada vez más pequeñito a medida que nosotros vamos aumentando el número de lados del polígono. Entonces, lo que hace es prácticamente unos 1500, no, unos 1700 años antes de Newton y de Leibniz. Es decir, bueno, si yo construyo una n que prácticamente se vaya a infinito, una n muy, muy grande, un polígono de 92 lados o uno de 200 o uno de 1000 lados, uno adentro y otro afuera de la circunferencia, pues yo prácticamente ya calculé el área. Es el paso al infinito otra vez. Vamos a volver a calcular límites.
Pero primero vamos a irnos aproximando, así como lo hizo Arquímedes. Vamos a calcular áreas, una por arriba, otra por abajo, que cumplan con esta propiedad. Una es más grande, otra es más pequeña, pero de tal manera que a medida que nosotros vamos haciendo cada vez más pequeños los lados y con mayor cantidad de cortes, la n que tiende a infinito, resulta que esa área pues ya se acerca entonces a la de la circunferencia. El paso al límite, el límite al infinito. Ya lo había hecho Arquímedes muchos siglos antes. Nos vamos a desconectar porque queda menos de un minuto, entonces nos volvemos a conectar, por favor. Bueno, pues ya se conectaron la mayoría. Esta parte, sí, no creo que se me olvidó. Casi siempre platicamos mucho. Esta parte sí la vamos a grabar. Recording in progress. Bueno, todo lo que vimos acerca de las sumas del método de exhaustión, que viene aquí, bastante bonita la introducción que viene aquí acerca de lo que es el área, les explican qué es lo que hizo Arquímedes. Les digo, son varios siglos, incluso antes de Cristo. Eh, Él ya había hecho lo que eran los pasos al infinito. Nada más que en esa época, pues hablar del infinito era algo bastante tabú, era bastante complicado. Eh, Sobre todo los griegos, incluso ni siquiera les gustaban las fracciones, a pesar de que sí sabían que existían, pero no les gustaban mucho menos las raíces cuadradas, ni se diga las raíces de otros grados. Sí tenían fracciones, pero preferían los números enteros. Entonces, el paso al infinito, hablar de cosas extremadamente pequeñitas, pues también causaba bastante complicación. Ahora, el infinito, pues ya es algo que mucha gente utiliza también como si fuera cualquier cosa, y pues no, tampoco ese es el caso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para calcular la integral, en primer instancia, nosotros vamos a tratar de calcular áreas que estén en alguna región entre los ejes de coordenadas y alguna curva. Por ejemplo, aquí en este ejercicio que viene en el Larson, en el texto que les dejé en Classroom, viene esta parábola. Es una parábola vertical negativa, x cuadrada negativa más 5. Entonces va para abajo. ¿Cómo hacemos? Bueno, calcular el área de la parábola es un problema bastante complicado. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Aproximarnos. Primero, nos vamos a aproximar por abajo. Entonces, estos rectángulos, si ustedes se fijan, por ejemplo, nosotros estamos calculando o tratando de calcular el área de esta curva que va desde el eje de las X, perdón, desde el eje de las Y. Entonces, X igual a 0, hasta esta pequeña recta o este segmento que es X igual a 2. Entonces, esta área que está aquí, delimitada por estos. Y además, algo muy importante, está por encima del eje de las X. Entonces, ahí, punto importante. F de X es mayor que 0 o mayor o igual. Podemos ser un poco flexibles para toda X que pertenece al intervalo cerrado de 0 a 2. Eso es algo muy importante. Porque si aquí fuera una gráfica, algo así, un tanto extraño, parecida, digamos, pero que de repente baje y luego suba, y nosotros por acá tuviéramos el 2, entonces van a pasar cosas muy extrañas. Porque ahora esta área, pues de repente está por arriba, pero aquí está por abajo. Calcular el área de algo así no es algo tan trivial, porque resulta que nosotros tendríamos que hacer una división. Por ejemplo, aquí, digamos que es 1.3. Para calcular el área contenida entre los ejes de coordenadas y esta parte de la curva f de x entre 0 y 2, tendríamos que dividir en estas dos secciones, la parte que está por arriba y la parte que está por abajo. Eso es una adecuación que vamos a implementar más adelante. La mayoría de los ejemplos iniciales casi siempre consideran que el área está por encima de lo que es el eje de las X. Es decir, entonces f de X mayor o igual que 0. Primera consideración que hay que tomar en cuenta. Además, ¿de qué se trata? Bueno, sobre este intervalo de 0 a 2, nosotros podemos hacer divisiones.
Entonces, al hacer esas divisiones, construimos estos rectángulos. Estos rectángulos son precisamente los que van a dar lugar a nuestras divisiones. Entonces, tenemos este primero, luego este, luego este, luego este, luego este. Y podemos acercarnos por abajo. Es decir, que la altura de estos rectángulos no sobrepase a lo que es nuestra gráfica. Entonces, aquí hay un punto que de hecho comparten. Ahí está también la altura del rectángulo, que es justamente un punto que comparten con la gráfica de la parábola. Pero nunca la pasan, siempre están por debajo. Ahora bien, esto es a lo que nosotros le vamos a llamar sumas superiores. Entonces, también ya empezando a nombrarlos, sumas superiores, perdón, sumas inferiores o aproximación inferior. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nuestra área, el área de la región parabólica, si la llamamos aquí a toda esta A, pues entonces la suma inferior, sigma i, es menor que la A. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros ahora, en vez de que la curva quede por encima, queremos que quede por debajo de estos rectángulos? Si se fijan, son exactamente los mismos números, las mismas divisiones. 2 quintos, 4 quintos, 6, 8 y 10 quintos. Las mismas divisiones. Entonces, ahora lo que queremos es que la gráfica de la parábola quede por debajo de nuestros rectángulos. Esto es a lo que nosotros le vamos a llamar, ahora sí, sumas superiores. Y como el ejemplito que viene más arriba, que se supone que es uno de los que resuelve Arquímedes, ahora entonces tenemos un área, la que queremos calcular, que está entre una suma inferior y una suma superior. Sigma S. Bueno, podemos ir haciendo aproximaciones. Por ejemplo, lo que ustedes podrían decir, o bueno, a ver, les hago ahora una pregunta. Si yo quisiera hacer una primera aproximación, para empezar, la suma inferior, pues aquí nos hacen falta estos cachitos. La suma superior, ahora nos sobrarían estos cachitos. ¿Qué propondrían como una mejor aproximación? Hacer más chiquitos los rectángulos. Esa es una. ¿Y si no pudiéramos hacer más pequeñitos los rectángulos? Restarlos, los superiores menos los inferiores. De hecho, más bien sería el promedio, ¿no? Más bien sería sumarlos y dividirlo entre 2. Porque al restarlos, pues únicamente estaríamos considerando a lo mejor la parte que está aquí. Pero esa también a lo mejor es una parte que se excede o que no alcanza a cubrir toda la parábola. Entonces más bien sería algo así como el promedio, ¿no? Aquí no sé si venga una figura, déjenme avanzar más. No, no viene. Es que a veces en estas figuras vienen encimadas las dos sumas, la inferior y la superior, pero aquí no. Entonces ahí pues lo que vemos es que tendríamos que hacer el promedio. Esa es una primera aproximación. Ahora bien, la aproximación que propone su compañero al inicio, el que se propuso primero, es hacer más pequeños los rectángulos. Eso es algo que se llama un refinamiento. Entonces, nosotros vamos a comenzar con estas sumas. Y mediante refinamientos, es decir, hacer más pequeñitos estos rectángulos, las bases hacerlas más pequeñas. Y entonces aquí, por ejemplo, la mitad, una parte estaría ya más arriba. Y las partes que entonces no estamos abarcando, pues resulta que se vuelven cada vez más pequeñitas. Ahora aquí estos cuadritos extra, pues ya nos están ayudando a tener una mucho mejor aproximación. Eso es un refinamiento. Ahora bien, entonces mediante refinamientos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para empezar, sigma i se vuelve muy parecido a sigma s. Resulta que entre más pequeñitos sean los rectángulos, la suma inferior
pues se va convirtiendo prácticamente en lo mismo que la suma superior. Pero ¿qué pasa entonces con la A? Si está en medio de ellas y estas dos se están de alguna manera dando, de tal manera que se están acercando una a la otra, la inferior con la superior. ¿Qué podríamos decir acerca de la A? ¿Es un límite? El límite, ¿qué pasa con ese límite? ¿Qué pasaría con el límite de estas sumas? No sé si cuando la diferencia de esas sumas ya no sea, bueno, sea muy pequeña, ¿no? O no sé si esté bien. Ajá, sería una diferencia muy pequeña. ¿Y qué pasaría con la A otra vez? Si la A es un objeto que nosotros siempre estamos diciendo que está entre la suma inferior y la superior, para cualquier cantidad de intervalos o cualquier cantidad de refinamientos. Y nosotros vamos refinando y volvemos a refinar y refinamos cada vez más, de tal manera que la sigma I y la sigma S ya prácticamente son iguales. ¿Qué pasa con la A Deja en de ese estar, límite? deja de estar acotada. No, de hecho sigue acotada. ¿Por ahí alguien más quería decir otra opción? Yo dije que se hace infinito. No, no serían infinitas. De hecho, la idea es que aquí todas estas sumas superiores y las inferiores no son infinitas. Aquí no nos vamos a meter todavía con ese problema. De hecho, ese tipo de problema lo vamos a dejar para cuando lleguen a su curso de cálculo avanzado, perdón, de cálculo aplicado, porque ahí es donde ya necesitamos lo que se llama la regla del L'Hopital. Resulta que una de las aplicaciones de la regla del L'Hopital, que aquí no ha figurado en ninguno de nuestros ejercicios, solamente la hemos mencionado, es su mayor eficacia, su mayor potencia, se presenta cuando queremos calcular un tipo de integrales que se llaman integrales indefinidas, perdón, integrales impropias. Es decir, cuando alguno de los límites es infinito o cuando algún punto dentro del intervalo de integración es infinito o menos infinito. Ahí es donde necesitamos aplicar reglas del L'Hopital. Pero entonces, otra vez, imagínense lo siguiente. Esto es un limón. Aquí. Esto es un limón. Y entonces, ustedes tienen una placa a la cual la sigma I y la sigma S la están apretando. De tal manera que entonces, perdón, aquí, no sé qué símbolo iba a escribir. Sigma I. De tal manera que nosotros lo que queremos es ir apretando y apretando y apretando. Entonces, cuando nosotros ya de plano tenemos muy juntas estas dos placas, la A, ¿dónde queda? O digamos que están exprime y exprime y exprime estas dos placas hasta que se vuelven una sola. Y entonces ya pueden decir que sigma I, pues se volvió lo mismo que sigma S. Pero entonces, ¿dónde quedó limón? Pues a su vez es igual a cualquiera de las dos, ¿no? Exactamente. El limón ahí sigue, pero ahora es igual también a las placas. Las placas se juntaron tanto, que apretaron tanto al limón, que se juntaron entre ellas, pero el limón sigue ahí. Entonces, sigue siendo el área. Ese es entonces nuestro paso al infinito que tenemos que dar. Pero primero vamos a comenzar con las aproximaciones. Vamos a trabajar con refinamientos y ya que estemos más o menos acostumbrados a trabajar con esos refinamientos, vamos a dar este paso. Hacer un refinamiento hasta que tengamos una infinidad de cortes o de divisiones. Y entonces el problema es que esto se va a convertir en una suma infinita de rectángulos.
Ahí ya empezamos con algunas complicaciones entonces. Sumas infinitas. ¿A qué nos referimos con eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, aquí primero ya podemos empezar a vislumbrar a qué es a lo que le vamos a llamar la integral. Resulta que cuando nosotros apretamos tanto esto y nos vamos hasta una infinidad de divisiones, pues de tener una suma que se va a infinito, esto se convierte entonces en algo muy suavecito, que es precisamente una S, pero así muy alargada. Nuevamente, este símbolo de Leibniz, de hecho él lo escogió precisamente porque da a entender que de tener sumas de cosas así con muchos ángulos, de repente se convierten en las curvas. Entonces se alarga, se pone así ya más estilizada, se pone muy suavecita lo que es la S. De tener una suma con muchos ángulos, una sigma, cuando tomamos el paso infinito ya se convierte en la curva, en este símbolo que nosotros manejamos como el de la integral. Se supone, eso es lo que hemos querido creer durante muchos años, que por eso escogió a este símbolo, porque proviene de la sigma. Vamos a ver entonces de qué se tratan estos ejemplitos que nos explican aquí. Lo que hacen es justo lo que veníamos explicando. Dividen entonces a nuestro intervalo de 0 a 2 en estos rectángulos. Y aquí algo muy importante es lo siguiente. Nos damos cuenta que las alturas tienen que corresponder entonces aquí, por ejemplo, con nuestra función f evaluada en 2/5. Este de aquí es f evaluado en 4/5. Este de por acá es f evaluado en 6/5. Ay, perdón, puse dos paréntesis. Y así nos seguimos. F evaluado en 8/5. Y por último, f evaluado en 10/5, es decir, en 2. Entonces, todas esas alturas ahora las vamos a utilizar y cada uno de estos intervalos, si se fijan, es entonces el ancho de cada base. Y nosotros ya sabemos cómo calcular entonces estas áreas. Pues va a resultar que es base por altura y vamos a sumar estas 5 áreas pequeñitas. Caso contrario, cuando se trata de una suma superior. Ahora, ¿cuál es el punto que nos marca la altura? ¿Cuáles son esos puntos? Donde se tocan los dos rectángulos, digamos, hasta arriba. En estas partes, ¿no? Ahora, Ajá. algunos de ellos van a volver a coincidir, pero aquí, por ejemplo, tendríamos que comenzar en f de 0, f otra vez de 2/5, y así nos seguimos con todos los demás. Ahora tomamos el que está más arriba. Necesitamos el punto más alto de nuestra función en este intervalo, en un intervalo cerrado además ahora. Y ahí para la suma superior. Pero nuevamente, algo muy importante, vuelven a coincidir que de aquí para acá es una constante. A eso es a lo que le vamos a llamar nosotros entonces delta X. Y por eso les decía hace rato, generalmente lo vamos a considerar como una constante porque así es como vamos a tratar de manejar en orden nuestros ejercicios. Este es un primer acercamiento. Cuando llega Riemann, se da cuenta de que este acercamiento de trabajar con suma superior, suma inferior, en realidad no es tan necesario que digamos, además de que depende de estos rectangulitos y en matemáticas no nos gusta que las cosas dependan de nada. Tendrían que funcionar sin depender de otras cosas externas. Entonces, él da lugar a lo que se conocen como sumas de Riemann. Por esas sumas de Riemann, entonces, las vamos a definir también más adelante. Primero, esta delta X en este caso, ¿cuánto mide? 2. Ah, no. Sería 2/5, ¿verdad? Vamos de 2/5 en 2/5. Entonces tenemos nuestra base
tenemos nuestras alturas, pues lo que vamos a tratar de hacer es calcular mediante la notación sigma, por ejemplo, esto. Y nos dan estas dos primeras opciones. Hacemos los cálculos, f evaluado en 2 por i quintos, f evaluado en 2 por i menos 2 quintos, que si se fijan son precisamente estos puntos. Evaluar en 2 quintos, 4, 6, 8 y 10 quintos. O evaluar en 0, 2 quintos, 4, 6 u 8 quintos. Son estos que aparecen aquí en rojo. Y entonces aplicamos nuestras fórmulas de sumas. Ahí es donde necesitaríamos aplicar las fórmulas de sumas porque a final de cuentas son cosas que dependen de algún cuadrado y de una i. Aquí si se fijan, esta parte, si nosotros lo vemos como una sumatoria desde 1 hasta 5 de 2i entre 5 al cuadrado además, pues aquí podemos calcular primero la constante. Esto sería la suma desde i igual con 1 hasta 5 de, primero, 2 quintos al cuadrado por i cuadrada. Pero entonces el 2 quintos al cuadrado es una constante. La podemos sacar. Resulta que se va comportando bastante bien hasta ahora, de tal manera que hasta va a heredar entonces propiedades la integral de lo que es esta sumatoria. El 2 quintos es una constante, está multiplicando a cada sumando, pues lo factorizamos y lo podemos sacar de esa suma. Es básicamente lo que estamos haciendo. Y nosotros, pues en principio ya nos aprendimos las fórmulas, y aquí sería entonces la sumatoria desde i igual con 1 hasta n de i cuadrada. Y lo podemos hacer a mano, sin necesidad de calculadoras. Esa es la idea principal, hacerlo a mano. Ahora bien, ya tenemos calculadoras, funcionan bastante bien. Incluso ustedes pueden aprender a hacer algunos programitas. Python funciona bastante bien, pero hay unos programitas muy sencillos que se hacían hace unos 20, 25 años, cuando Python todavía no estaba en el auge que está ahora, que se hacían en C. Así, C, solito. No sé más ni nada de eso, solo C. Algunos otros en Pascal, en algunos lenguajes que pues todavía no caducan porque hay gente que todavía los utiliza y porque hay muchas industrias que hicieron sus programas en Pascal y sale carísimo trasladarlos a otro lenguaje de programación. Entonces, pueden hacer algún programita que haga todo esto, ya de inmediato. Hacer el cálculo de la suma superior, la inferior, hacer el cálculo, por ejemplo, de la diferencia, para que más o menos nos vaya diciendo cuál es el error promedio que nosotros estamos cometiendo. Y como les decía, aquí entonces calculamos estos dos valores. Por lo cual, lo que podemos decir es que el área de esta parábola se debería encontrar entre 6.48 y 8.8. Algún número de esos. Podría ser 7, podría ser 7.2, podría ser 7 punto algo o 6.9, no sabemos. Pero al menos ya estamos acotando nuestra área entre dos valores. Y como decían hace rato, ¿por qué no? Pues ahora podemos hacer una división en rectángulos más pequeñitos o con una base más pequeñita y hacer entonces un primer refinamiento. Obtendríamos un número más grande que 6.48 para la suma inferior y un número más pequeño que 8.08 para la suma superior. Porque también aquí, estas áreas, por ejemplo, ahora sería hasta acá. Y este cuadrito extra, pues se va. Esto ya no lo queremos. Y lo mismo por aquí. Haríamos, por ejemplo, ahora hasta acá. Perdón. Estos dos. No, hasta aquí. Y este cuadrito de acá también se va. Se va haciendo más pequeño. Y la idea entonces es que vamos a irnos aproximando. Si nosotros vamos haciendo refinamientos, cada vez nos aproximamos mejor. Y nada más es cuestión entonces aquí de hacer los cálculos. ¿Alguna duda hasta aquí? Battery 60%. No, Aparte de este ejercicio, bueno, aquí nos definen lo que es una suma superior e inferior. Ya prácticamente lo explicamos.
nos dicen cómo podemos construir entonces lo que es nuestra base de cada rectángulo, dependiendo de cuántas n queremos utilizar. Si n es cada vez más grande, entonces es un mejor refinamiento. Va a haber más cantidades de rectángulos que vamos a calcular. Va a ser más complicado. Entre más rectángulos tengamos, va a haber más sumandos. Pero entonces, como ya son más delgaditos, van a aproximar mucho mejor lo que es el área que queremos calcular. Y aquí si se fijan otra vez, el Larson al parecer no nos lo está diciendo, pero en ambos casos, bueno, es la misma curva en realidad. Aquí esta f de x, estamos calculándola para que sea mayor o igual que 0 en esta área de aquí. Está por encima de lo que es el eje de las x, algo que el Larson creo que no nos está diciendo. Esto es muy importante cuando calculamos áreas. Tiene que estar o todo por encima o todo por debajo. Si hay áreas mixtas, tendríamos que hacer algunas divisiones extra. Entonces, les decía, pues nos define lo que es la suma superior e inferior, ya platicamos un poco acerca de ellas. Nos definen lo que son el valor máximo y el valor mínimo en cada intervalo pequeñito, y mediante eso calculamos entonces las sumas inferiores y las superiores. Aquí, por ejemplo, tenemos más rectangulitos. En el siguiente ejemplo, hacemos los cálculos, por ejemplo, para una función muy sencilla, que de hecho fue de las primeras que trató Arquímedes, que es la parábola. Ahora sí, la parábola usual que nosotros conocemos, y igual con x cuadrada, nada más que aquí está escrita como función, f de x igual con x cuadrada. Y entonces encuentra estos pequeños detalles. Esto yo creo que lo vamos a ver ya más bien mañana, porque aquí ya es completamente algebraico el ejercicio. Ya no hace las divisiones numéricas, sino que simplemente se da cuenta de cómo tendrían que ser los máximos y los mínimos, dependiendo de la cantidad de divisiones que hacemos. Y entonces, si se fijan, aquí están calculando estas dos sumas. Cómo se comporta la suma inferior y cómo se comporta la suma superior. Y de ahí, pues ya estamos a un solo pasito de calcular lo que es la integral. Porque entonces, aquí vamos a tomar que la n se va a infinito. Aquí también la n se va a infinito. Y si se fijan, en 1 tenemos una expresión que es 8 tercios menos 4 sobre n más 4 entre 3n cuadrada. Se parece mucho a la de la suma superior, solamente que la parte de la resta de 4 entre n ahora es una suma. Entonces eso hace que sean distintos. Pero ¿qué pasa cuando la n hacemos que tiende a infinito? ¿Qué nos daría en ambos casos como resultado final, cuando la n tiende a infinito? 8 tercios. Muy bien, 8 tercios. Aquí tenemos en el denominador un exponente más grande que en el numerador. Aquí también en el 4 entre 3n cuadrada. Entonces aplicamos teoremas de límites otra vez. Y estos se van a 0. Y nos queda en ambos casos 8 tercios. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que decimos? Si estamos haciendo el refinamiento más grande que se nos ocurra, el mejor que se nos podría ocurrir, que es cuando la n hacemos que tienda a infinito, pues esto ya es entonces igual al área de la parábola. Pero entonces a eso es a lo que le vamos a llamar la integral, a ese límite de este tipo de sumas. Pero yo creo que eso pues ya mejor lo dejamos para mañana. Ya son muchos conceptos el día de hoy. Profe, Chequen estos ejemplos, por favor. Chequen las notas que vienen aquí. Y como les decía, pues empiezan a trabajar con lo que son límites superior e inferior. Y entonces resulta que aquí coinciden. Y si coinciden, pues ahí es donde vamos a definir que nuestra integral es precisamente, así como cuando hace rato hablábamos de las placas y el limón que está en medio, pues la integral va a ser entonces este límite. Si estos dos límites de suma superior e inferior coinciden, a esto es a lo que le vamos a llamar la integral. Después vienen algunos ejemplos.
Y déjenme seguirle avanzando. Viene la lista de ejercicios y, uy, ¿quién sabe qué pasó? Ah, ya. Sumas de Riemann. Ahora sí, vamos a ver eso. Yo espero que mañana. ¿Por ahí alguien quería comentar algo? Es que, bueno, por ejemplo, en la pantalla que ya borró, en donde quedaba un intervalo, me parece que era de 6 punto y cacho, 6.40 y tantos a 8 punto y hay algo, ¿no? Ese es un intervalo y entonces, por ejemplo, el área sería, bueno, ya como el área sería calcular una integral definida y eso es como, eh, pues ahora sí que lo que hace el operador derivada o me estoy confundiendo. No sé si... El operador integral lo que haría sería esto. Tomar estos refinamientos y llevarlos al paso extremo de tomar el infinito. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que vamos a definir nosotros ya como área, así, área va a ser igual a que lo que nosotros le vamos a llamar integral definida de 0 a 2 de esta función, que es menos x cuadrada más 5, diferencial de x, y después vamos a explicar de dónde sale esto de la diferencial de x, o la de x, y esto va a ser entonces igual al límite cuando n tiende a infinito, ya sea de la suma inferior o, en este caso, también el límite cuando n tiende a infinito también. Estas dos tendrían que ser iguales de la suma superior. Nada más que aquí utilizan estas dos simbologías. Nosotros lo podríamos utilizar como sigma i y sigma s. Suma superior, suma inferior. Pero lo primero que necesitamos es que esas dos sumas sean iguales. Si no son iguales, no tiene ningún sentido. Entonces, ahí también hay otro aspecto. Si ustedes se fijan, cuando nosotros comenzamos a trabajar con la derivada, hablábamos de la pendiente de una tangente, y eso era algo numérico. Aquí nos pasamos primero a lo que es el aspecto como operador funcional, pero en este aspecto geométrico también es algo numérico. Es un área contenida por una curva, el eje de las X, y estas dos rectas, X igual con 2 y X igual con 0. Pero aquí, bajo la premisa de que f de x es mayor o igual a 0 dentro de este intervalo. Eso es algo de lo que no hemos hablado todavía, o al menos no lo hemos visto aquí en el Larson de una manera explícita. Pero entonces ahora este aspecto geométrico, y lo que es curioso, pues resulta que el área y la tangente a una curva van a estar relacionadas. ¿Quién lo diría? ¿Dudas? ¿Algún otro comentario? Profesor, ¿qué era? Bueno, estaba después de inducción matemática, una vez vi que decía que había un tema que se llamaba inducción fuerte, o bueno, strong induction, pero bueno, no lo leí porque ya no me Eh, dio tiempo. Ahí, respecto a lo que es la inducción, el paso 2 es suponer válido para n igual con k. Esto es a lo que después se le considera entonces inducción débil. Generalmente, este paso de inducción, esta hipótesis de inducción, es suficiente para la mayoría de los ejercicios, pero hay algunos en los cuales se cambia por este 2', por ejemplo, donde más bien la suposición es todavía más fuerte. Se supone válido para n igual con 1, 2, 3, y así nos vamos hasta la k. Esto es mucho más fuerte. De alguna manera nos está diciendo, bueno, pues yo me salto a todos los números entre el 1 y la k, y digo que es válido para la k, y eso generalmente es suficiente para el k más 1. Bueno, la inducción fuerte se llama así porque necesita premisas más pesadas. Por ejemplo, a veces vamos a necesitar al de la k, al de k menos 1, a lo mejor el del 2, a lo mejor el del 3, el del 5, a lo mejor el de los primos, no sabemos. Pero entonces, no solamente es necesario suponer para una n igual con k, sino que es válido para todos los números entre el 1 y la k. Y el tercer paso, pues a lo mejor utiliza algunos de estos intermedios además de la k. Por eso se le llama fuerte, porque la hipótesis es un poco más
más fuerte, más restrictiva. ¿Algo más? Ah, ok, sí. Gracias. No, no, no debemos hacer eso. Bueno, pues dejamos entonces hasta aquí la clase y mañana continuamos. Vamos a tratar de ver lo que es este paso mediante límites. Traten de volver a estudiar los teoremas de límites que ya conocemos. Traten de checar lo que vimos el día de hoy de las fórmulas de las sumatorias, porque las vamos a utilizar de vez en cuando. Y vamos a ver lo de las sumas de Riemann, que resulta que eso, pues ya en vez de trabajar con dos sumas, una superior o una inferior, pues solamente necesitamos una, y a esa una le llamamos sumas de Riemann. También vamos a ver métodos de integración numéricos, que esos también se pueden programar, son bastante útiles. Por ejemplo, la regla de Simpson, la regla del paralelogramo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver varios teoremitas que ojalá que sean útiles cuando hagan un poco de programación. Así que nos vemos mañana, continuamos mañana con esto. Islas, ¿qué pasó? Profe, creo que ahorita, porque estoy viendo que ya se va a acabar, creo que me puedo conectar con usted rápido, nada más por preguntarle algo rápido. Sí, está bien. Nada más dejamos de grabar. Bueno,